¿Qué tal amigos de Misterio Infinito Perú? Aquí pues en esta grabación que para mí es bastante feliz y estoy seguro que para ustedes también, sobre todo para quienes son de la ciudad de Lima y también para algunas otras ciudades aquí del país, porque tengo aquí ni más ni menos que desde Puerto Rico, desde San Juan, a Fernando Raúl Castro Álvarez, que de repente por ese nombre algunos no lo saquen, pero si les digo los niños estelares, si les digo la dictadura científica acaba de empezar, creo que bastantes realmente se van a poner en contexto y les va al toque venir las ideas de quién está. Él fue, pues, fue y hasta ahora sigue siendo en muchas ocasiones el vocalista de Los Niños Estelares, que es pues una banda que se hizo conocida aquí en Lima, sobre todo mediante una radio que fue Máster, que pues no era muy legal que digamos, pero todos la escuchaban, creo, así que de hecho, como él mismo dice, el fuerte de sus seguidores está en estas tierras, ¿no? Así que un saludo, Fernando, mucho gusto. Saludos, Fernando. Bueno, somos tocayos. Yo siempre te digo Fernando Chapi. ¿Cómo quieres que te diga, Fernando o Chapi? Como desees, me llaman de ambas maneras. Ok, Chapi, pues nada, un placer y gracias por traerme a tu canal, de verdad. Yo de la misma manera he sido suscriptor de tu canal por un año y pico ya, casi 2 años. Y me gusta mucho lo que subes y nada, es muy ameno de que podamos tener este encuentro para hablar pues, de las cosas que he hecho y también, tú sabes, reconectar con todos los fanáticos allá del Perú que les gustaba la música que hacía. Y nunca entendí muy bien, tú me lo explicaste una vez, ¿verdad? Porque A ver. nosotros hemos chateado como por un año más o menos, pero ¿cómo era que funcionaba realmente esa estación de radio? Porque generalmente aquí en Puerto Rico no puedes tener una estación de radio si es ilegal, a menos que sea por internet. ¿Era por internet entonces o era directamente a FM o AM? No, aquí, bueno, aquí de acuerdo a la ley, o sea, de acuerdo a lo que te dice el papel, tú no puedes mandarte con una radio en FM, pero la gente lo hace y, bueno, es ilegal, obviamente, ¿no? Y si te pillan, estás perdido porque te encarcelan, ¿no? Pero igual hay muchas personas que nunca se sabe quiénes son y por temporadas tienen sus emisoras, de ahí se las descubre el ministerio y destruyen la escena, de ahí aparecen cosas así, ¿no? Y ocurrió que desde más o menos el 2009-2010 Ajá. aparece una emisora de corte esotérico que habían logrado hacer que muchos libros de tanto, bueno, algunos New Age, como también algunos clásicos tipo el Bhagavad Gita o de repente libros sobre el Tao, los habían pasado a audiolibro con el Oh, wow. programa Locuendo y los juntaban con música poco conocida y los transmitían. Y la gente como que se fue pegando y eso duró muchos años, duró cerca de 7 años quizá, que no descubrían quiénes eran hasta que casi para un día de Navidad de hace 2 años, algo así, aparece la imagen en un medio, ¿no? De que habían arrancado el transmisor que estaba en un cerro así escondido Wow. en las Pero afueras de la ciudad. nunca cogieron a la persona que era responsable de... O sea, que todavía está por ahí. Ese es el gran enigma detrás de todo esto, porque nunca nadie sabe quién. Eras tú. Ya quisiera, pero no quisiera porque es ilegal, pero ya Conocimiento quisiera. de ingeniería eléctrica para hacer ese tipo de maniobra. No, la verdad que no, ni siquiera para tener una radio por internet. Así que acabé en YouTube, Yo lo, tampoco, no lo te más culpo. sencillito. Y yo Sí, tampoco, no te culpo. y entonces en esta radio, o sea, fue un boom porque realmente aquí generalmente cuando tú tomas el transporte público o un taxi así, o te ponen salsa o te ponen reggaetón o la gente escucha música folclórica o cumbia, ¿no? Claro. Pero era subirte a un bus y escuchar la dictadura científica acaba de empezar, escuchar de repente Las temas combi, ¿verdad? Así lo dicen allá, las en, combi. en la, claro, las combis son las pequeñitas, ¿no? Lo que le llaman camioneta rural, pero que de rural no tiene nada porque acá se pasean por el centro de la ciudad y bueno, Sí, yo me es acuerdo. claro, y entonces incluso tú has encontrado un video, pues, de unos chicos que al interior de un bus están improvisando la canción. Sí, sí. O sea, Y te digo,
O sea, yo conocí de Radio Master precisamente porque la gente me escribía que te escuché en Radio Master y esto y lo otro. Y yo, Radio Master, esto, déjame ver. Entonces se me hacía difícil conseguir la estación en internet, porque entonces me di cuenta poco a poco de que, esto es pirata. Yo le quiero dar gracias al que hizo esa estación. Si está viendo esta entrevista, le doy las gracias a ese ingeniero anónimo. Genial. O sea, sí. Nuevamente, o sea, yo estoy muy, o sea, me siento bien honrado y bien agradecido de que haya gente en otras partes del mundo que le gusta la canción, ¿verdad? Y según las métricas de YouTube, pues muchos de ellos eran del Perú y de verdad, muchísimas gracias a todos los fans y es una canción que va a durar, pues que va a durar, ¿verdad? Yo me imagino que la canción va a seguir su rumbo y la gente la va a seguir escuchando, además de otras canciones y muy agradecido, ¿verdad? Misión cumplida. Sí. ¿Y cómo así es que te decides a formar Los Niños Estelares? Porque yo de repente, empezando por esa canción, empecé un poquito así como a indagar quiénes son, de qué se trata. Llegué a otros temas interesantes, que ahí de repente vamos a hablar de ellos, ¿no? También de la banda, como Persistencia de la Memoria, como Estoy en Bici en Guaynabo City, como había un tema que el video sobre todo me hizo bastante gracia, que fue yo me acuerdo de Plaza Acuática, porque me recordó también aquí de algunos sitios de entretenimiento infantil, juvenil, que después los arrasaron en nombre del progreso. El progreso. Exactamente, entre comillas, por eso hago. Y fue un grato descubrimiento, ¿no? Poder ver la música de Los Niños Estelares. Bueno, y aparte también sé que has tenido otros proyectos como La Avanzada Y y como las peliculitas de Fernando. Diablo. Cosas así. De repente, si pudieras comentarle a la gente cómo surgen Los Niños Estelares y cómo surge la canción, sobre todo, de la dictadura científica, ¿no? Claro. Pues mira, yo quería hacer una banda como para el 2005, cuando tenía 19 años por ahí. Y entonces Darío, el que toca guitarra conmigo, éramos amigos, nuestros padres se conocían porque ambos, nuestros papás eran emigrantes y por cuestiones de la vida se conocían en Puerto Rico y siempre estuvimos más o menos ligados, ¿verdad? Y nosotros nos conocíamos desde el 2003 y en el 2005 yo le dije, vamos a hacer una banda, yo fui a su casa, empezamos a tocar y después vino otras personas, pero entonces como que yo quería que fuera un trabajo, ¿verdad? Que esa ha sido una de mis batallas generalmente, que muchas veces en estas actividades artísticas y bohemias, pues yo lo veo más como un trabajo, mientras que otras personas lo ven más como un pasatiempo o como fiesta, ¿verdad? Y entonces vinieron otras personas, vinieron otros músicos y el grupo se puso bien inmaduro y yo me salí, ¿verdad? Y después de eso yo me fui de intercambio a Europa, estuve en Alemania viviendo unos meses mientras estudiaba en la universidad. No estudié mucho, generalmente me pasé viajando y en ese proceso allá la banda que Darío seguía tocándose, la banda que se había formado, en la cual Darío seguía tocando, se disolvió. Y en ese momento, desde allá, yo le dije, pues cuando yo venga, pues vamos a seguir tocando lo que yo quería hacer desde el principio. Y nos vamos a llamar Los Niños Estelares. Y entonces, yo regresé en marzo 2008, sí, marzo 2008, y la banda la empezamos ese mismo marzo, y nuestro primer show fue en verano 2018, verano 2008, y los primeros videos los subimos como para esa época, verano 2008 y agosto, septiembre 2008, esa segunda mitad del 2008 y ya de ahí en adelante pues seguimos subiendo videos. Y precisamente para ese tiempo fue que escribí Dictadura, porque Dictadura no fue de las primeras canciones que escribí. Dictadura fue como de las últimas de hecho yo creo que fue la última que escribí del primer disco. Y esa canción yo la escribí mientras tomaba mis últimas clases de bachillerato para graduarme. Que creo que eran 2 clases o una clase, nada, de estas clases que dejamos al final de la carrera, ¿verdad? Aquí le dicen bachillerato a los 4 años de universidad, no sé cómo le dirán allá. No sé si es licenciatura o... Pero nada. Sí. ¿Tú qué carrera has estudiado en la universidad?
Yo empecé por historia, pero después me cambié a estudios individualizados para ser profesor. Profesor específicamente en medios masivos y comunicación, le dicen ecología mediática, y estaba encaminado en esa carrera, pero ya en esos años pues me desilusioné un poco porque había viajado a Europa, había viajado a Estados Unidos y la carrera académica pues no me gustó, principalmente porque los marcos teóricos que rigen la academia pues no son de mi agrado. También la idea de ser un académico, las personas no se dan cuenta, pero es una carrera bien, eh, obviamente es introvertida, pero hasta cierto punto es una carrera que tú dependes de instituciones burocráticas más grandes que tú, y a la misma vez como que no te provees la independencia que yo quería en términos de pensamiento crítico y ese tipo de cosas. Y nada, realmente para esos años yo tenía que hacer una tesina para graduarme del programa de honor en el cual estaba, para luego proseguir estudios graduados y ese tipo de cosas. Y entonces lo que hice fue que el mismo tema de la tesina lo transferí a la canción. Increíble. Y obviamente ¿Cuál era el tema concreto de la tesina, si se puede saber, o el tema general de la tesina? Era comparar, ¿cómo era? Era comparar, exacto, era comparar la perspectiva científica de Bertrand Russell con Mundo Feliz de Aldous Huxley. O Mundo Feliz era la perspectiva científica. Bueno, sí, creo que ese era el libro de Bertrand, que yo lo menciono en la canción, donde digo... Claro, de hecho, cuando dices la perspectiva de Russell ya es realidad. Claro. Exacto. Y era básicamente, los dos libros los publicaron más o menos para la misma época, los dos eran ingleses. Obviamente uno era un filósofo matemático y el otro era pues un tipo de la élite británica, Huxley, y era más como un pensador más que nada, y obviamente Huxley también experimentaba con alucinógenos y ese tipo de cosas. Y era básicamente comparar ambos libros, uno de ficción, uno más de filosofía, ¿verdad? Y no proseguí con eso, y lo que hice fue que hice la canción, y obviamente le añadí más cosas de teorías de conspiración, que ya en ese momento yo llevaba como 2 años leyendo libros y viendo videos, ¿verdad? Así es. Y a la misma vez, otra razón por la cual yo no seguí mi carrera era que yo tenía un fuerte deseo de permanecer en mi país, en Puerto Rico. Y Puerto Rico ahora mismo está experimentando, en los últimos 10, 15 años, está experimentando un fenómeno que se llama el brain drain en inglés, que básicamente es como un éxodo de material intelectual, ¿verdad? Los recursos más educados en la isla se tienen que ir a otros países porque no hay trabajo, ¿verdad? Los recursos humanos, pues, que estudian carreras técnicas largas o carreras, aunque la mía no era técnica 3 carajos, era una carrera de profesor, que eso no tiene nada que ver, pero Claro. Era la idea de que si yo seguía esa carrera, pues yo inevitablemente a la larga tendría que vivir en Estados Unidos o en otro país donde hubiese la plaza necesaria para mi carrera académica, y no necesariamente tendría la probabilidad de volver a mi país y enseñar y vivir y esas cosas. Y nada. Claro, es justamente, si no me equivoco, eso por aquí le llaman fuga de talentos o fuga de cerebros, me imagino. Fuga de cerebro, fuga de talento. Y eso ocurre aquí en Puerto Rico. No sé si ocurre en Perú o en otros países de allá, pero me imagino que fenómenos parecidos deben ocurrir, pero aquí pues ocurre con más énfasis porque es una economía mucho más pequeña, es un país mucho más pequeño, y obviamente estamos en una recesión nosotros hace ya, 15 años. Y esas fueron las razones por las cuales escribí la canción, y en esa segunda mitad del 2008 escribimos las canciones, las grabamos en casa de un amigo de nosotros, y hicimos un CD, en esa época que todavía hacían CD, y entonces grabamos videos, porque también la banda desde un principio yo tenía como meta que fuera muy interactiva en términos del internet, ¿verdad? Porque eso era lo que yo estudiaba.
y evidentemente pues en esa época ya la convergencia mediática, ¿verdad? La idea de que todos los medios se iban a unir en uno y eso es lo que estamos hoy en día, ¿verdad? O sea, esto es asombroso, por ejemplo, de que tú estás en Lima y yo estoy aquí en San Juan y estamos teniendo una conversación automática, o sea, eso es asombroso y de manera gratuita hasta cierto punto, aunque obviamente hay que pagar por el internet y yo tuve que pagar por este programa, pero la idea de la convergencia mediática pues era algo muy presente en la propuesta y desde un principio pues yo quería insertarme en el mundo mediático y por eso fue que siempre estuvimos bien activos en el mundo de las redes sociales. En el 2008, que ese era cuando, yo me acuerdo que en el 2008 fue que empezaron las páginas de Facebook, por ejemplo. Yo me acuerdo que subir videos era una labor titánica para esa época. Hace 10 años, o sea, que eso fue hace poco, hasta cierto punto, pero era titánico. O sea, yo tenía que estar 6 horas subiendo un video, por ejemplo. Un video de 6 minutos. Y de ahí es que sale la canción y el video de Dictadura Científica lo subí en enero 2009. O sea, que ese video que es el video que todo el mundo ve, ¿verdad? Se ha replicado, hay otras personas que lo han vuelto a subir, hay otras personas que le han puesto subtítulos en francés, en alemán, y obviamente yo le puse... No, también le han hecho versiones, incluso sí, sí. Hay un grupo, Dudas Estelares, creo que es un grupo español que sale el tipo con su gorrita con la estrella socialista sí. Cosas por el estilo que y me causó bastante gracia. Yo veo todos esos videos, yo veo todos los videos de los covers, yo cada cierto tiempo me entra algo, como que tengo un mensaje de mi Ángel Guardia y me dice, busca las canciones y los busco y aparecen. Pero la canción ya va a cumplir 10 años Increíble. Y esta es la primera entrevista que hago, bueno, hice una en España, pero esta es la segunda entrevista audiovisual que hago respecto a la banda en un contexto internacional. Sí, la primera creo que la hiciste con este investigador de ciencia y espíritu, Jorge Celades. Sí. Jorge Celades, de ciencia y espíritu. No Celades, Miguel Celades. Miguel Celades, un caballero, un hombre muy bueno, fue muy bueno con nosotros allá y si está viendo esto le mando saludos. Ese caballero, básicamente, gracias a él pudimos tocar en Barcelona y cuando yo viajé para allá, porque nosotros tocamos en Madrid y en Barcelona, y ese caballero fue muy ameno, fue muy hospitalario, de verdad que nos trató muy bien y gracias a él pudimos tocar en Barcelona y antes del show nos hizo una entrevista y esta es la segunda que hago entonces respecto a la banda. Así que esa fue básicamente la génesis del grupo y la génesis de la Dictadura Científica. Interesante, mira, no me hubiera imaginado que surgió, o sea, tiene un origen académico, se puede decir, ¿no? O sea, se originó en base a un... Yo soy un nerd. No, lo que pasa es que aquí en Perú ahora último, sobre todo en las carreras de comunicaciones, se ha puesto de moda, por decirlo así, que como la nueva ley te exige que te titules sí o sí con una tesis, porque antes podías hacerlo con un curso así, agarran un programa de televisión, una canción, y hacen la tesis, ¿no? ¿Qué implica esta canción en la sociedad actual? Y así, ¿no? Pero en tu caso ha sido al revés. O sea, del trabajo ya de tesis ha salido el tema y mira, yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Que por si acaso, es mucho más fácil hacer una canción que hacer una tesina. No, de hecho, pero igual es un muy buen tema. Pero también los niños estelares, pues no se agota solo en ese tema, hay otros. De repente cuando yo recién conocí la música del grupo me imaginé que todas las canciones iban en esa temática, pero hay otros temas un poco más divertidos, como Estoy en bici en Guaynabo City. Sí. Pero sobre todo el otro tema que acá se hizo conocido fue el de Satya Yuga, que tú creo que mencionabas que era una respuesta a la dictadura científica. Más o menos cómo surgió, porque este surge años después, ¿no? Este surge no sé cuántos años después. De hecho, es muy... Para la gente que conozca el proyecto, ¿verdad? Van a saberlo, pero es muy particular de que Niños Estelares empezó con Dictadura Científica y terminó con Satya Yuga. O por lo menos tomó un receso indefinido. Pero bueno. Satya Yuga básicamente era la respuesta a la dictadura científica, ¿verdad? Que básicamente dictadura científica básicamente presenta un problema inherente. Y Satya Yuga presenta la respuesta.
inherente también. Y es también mi proceso de cómo yo pasé de un estudiante que estaba encaminado hacia una carrera docente a un tipo que se independizó y, y realmente pues no siguió ese sistema y yo antes de llegar ahí, o sea, yo después que empecé la banda me quité de la carrera, luego empecé a estudiar Derecho, porque eso lo podemos hacer aquí, y no me gustó y lo que hice fue que estuve trabajando de mesero básicamente 10 años. Y era mesero, pero era un mesero en sitios finos, ¿verdad? El caballero desea un Cabernet Sauvignon californiano con ese foie gras y ese corte exquisito de churrasco, ese tipo de cosas, o sea, que uno también tiene cuando he escuchado esa entonación de voz, no sé de qué video me he acordado de la avanzada Y, tu canal. Sí. Y también de la avanzada Y, el que más me gusta es la interpretación del nene de plaza, que me hace recordar a ciertos individuos que pululan, sobre todo por aquí en mi barrio, en mi nuevo barrio, acá en el centro de Lima, que hay así nenes no de plaza, sino de calle, ¿no? Pero que van por la misma onda. Sí, esos son los fenómenos de la globalización. ¿Cómo era la canción? Globalización, homogenización para un mejor control. Exactamente. Y entonces, en ese periodo... Después deseas esas papas agrandadas. O sea, yo que soy lamentablemente un amante de la comida chatarra, pero a veces cuando a mí me dicen, ¿no? También así, que parecen unos robotitos cuando te van a atender, desea agrandar las papas y me da ganas de decirle, no te gusta algo hasta que ves su marca, pero digo, mejor me callo. Sí, démela en tamaño grande. Oye, allá los chifas, ¿dan papas fritas o no? Depende, porque aquí hay de todo. Los chifas generalmente... Porque aquí los chifas dan papas fritas y hacen como una mezcla de comida puertorriqueña con comida china. Y me pregunto si allá hacen lo mismo con la comida peruana, pero entonces le ponen papas fritas. Sí, bueno, en realidad sí hay un plato nuevo de la comida rápida peruana, bueno, no tan nuevo, tendrá 2 años, que le llaman el mostro o el mostrito, ¿no? Que es una combinación entre el arroz chaufa de toda la vida, sí, y le meten papas fritas, le meten un pollo frito o un pollo, lo que le llaman pollo broster, ¿no? Una cosa así. Y sí es un mar de papas y todo eso, y bueno, y esa es una de mis malas costumbres que a veces tengo de consumir. El Perú. Esas cosas, sí. El Perú es tan ingenioso con el lenguaje, mano. El Perú tiene una habilidad con el lenguaje increíble. Pero nada, volviendo para atrás, nada, me dediqué a trabajar de mesero y también actuaba en anuncios y en películas, en la pequeña industria de cine y televisión que hay aquí en Puerto Rico de anuncios. Uh-huh. Y básicamente mi desarrollo fue de entender el problema a encontrar una posible solución. Y realmente, pues, la dictadura científica y Satyayuga es básicamente, el problema es, pues, la gran conspiración, ¿verdad? La idea del nuevo orden mundial y el viejo orden mundial, ¿verdad? Y uno estudiando, pues, se da cuenta de que, pues, el nuevo orden mundial es el orden de la modernidad y el viejo orden mundial es el orden de la tradición. Y Niños Estelares hasta cierto punto traza, pues, ese desarrollo en mi persona y en mi pensamiento personal. Y eso es lo que es Satyayuga. Satyayuga es la contestación a dictadura. Dictadura es un problema de una tecnocracia global atea, y la solución hasta cierto punto es encontrar una vida espiritual real, no una vida espiritual basada en cosas New Age, no basada en que básicamente pues es parte de la misma subversión, pero en otra expresión. Es yendo realmente a esa Sofía perenne, que básicamente es como que la raíz de todas las grandes religiones del mundo de verdad. Y cómo sabemos que es una religión de verdad y que no es, pues hay ciertos preceptos, hay ciertas cosas que combinan y que hasta cierto punto se intercambian,
Y eso es lo que es Satya Yuga. Satya Yuga es básicamente, pues, mi entendimiento espiritual de la situación desde una perspectiva propia, ¿verdad? De estudio y de contemplación y hasta cierto punto cierta fesis que uno experimenta y esa fue la última canción que subimos y hasta cierto punto es la canción que a mí más me gusta, más que a Dictadura, porque aunque no es tan popular, de verdad, o sea, ahí es que yo realmente me esmeré mucho, o sea, me esmeré mucho en tratar de transmitir el mensaje de los yugas védicos y ya cuando estaba escribiendo eso, pues ya me estaba desarrollando en otros ámbitos, que son los ámbitos en los cuales estoy hoy, que es ya el estudio astrológico, el estudio de astrología tradicional, porque hasta cierto punto, y ya cerrando esta pregunta, o sea, hasta cierto punto el problema de la dictadura científica es la ausencia de la espiritualidad en la sociedad, ¿verdad? De la espiritualidad Claro. del hombre, y es la espiritualidad de verdad. No estamos hablando de que vamos a ir a Iquitos y nos vamos a meter a ayahuasca, o que vamos a ir a Nazca. O que vamos a agarrar un cuarzo y vamos a mirar las estrellas y sentir que nos viene el universo a esperar, coronarnos. Exacto. O esperar que venga un ovni y nos lleve en Nazca, tú sabes, o sea. Sí, ya me topo con eso justo por el canal que tengo y las investigaciones, me topo con eso claro. casi con cada comida, o sea, claro, de eso estoy curado y también he estado un poco en eso. Pero de ahí ya, sobre todo, indagando un poco más y también escuchando por ahí a otras personas que antes han sido New Age y lo han dejado, como hay un investigador, un periodista español, Rafael Palacios Rafapal, por ejemplo, claro. Él pasó de ser un confeso New Age a hacer videos en contra de eso y diciendo la verdadera cara de este movimiento, que es como una especie de disidencia controlada, mezclada pues con unas técnicas para mantener amansado al rebaño, ¿no? Y otras cosas un poco más oscuras. En otras cosas, exacto. Entonces ya hay uno, pues, como se decimos acá, se quita de esas cosas. Sí, aquí también decimos eso, nos quitamos, sí. Y bueno, pero y eso era lo que te quería decir, de que el problema se resuelve yendo a esa práctica espiritual y yo encontré el mundo de la astrología y ahora mismo, pues, el mundo de la astrología yo estoy metido desde el 2011, ¿verdad? Y estudiándolo seriamente desde el 2014 realmente. Y me volví astrólogo porque yo pienso que la astrología puede ser el método por el cual el hombre occidental, ¿verdad? El hombre hispanoamericano, nuestro contexto más cercano a nuestra realidad, tuya y mía y de las otras personas que quizás estén viendo esto en otros países, es reconectar con esa espiritualidad. Y yo creo que la astrología es probablemente pues ese portal que puede reconectarnos a esa gran cadena del ser, ¿verdad? Esa gran escalera dinámica para realmente volver a convertirnos pues en los seres espirituales que somos experimentando la materia y acaparar y entender que realmente el trascender y la salvación de nuestra alma, como yo menciono en una canción, que lo único que queda por salvar es tu alma, o sea, que el trascender y la salvación del alma son de suma importancia. Y eso se ha visto siempre a través de las diferentes religiones y yo creo que la astrología hasta cierto punto, dadas las circunstancias modernas actuales y también dadas las circunstancias que, por ejemplo, Julius Evola plantea en sus libros de la paradoja de la modernidad, ¿verdad? De a dónde vamos a ir si ya pues todas las formas tradicionales de religión están corrompidas o tergiversadas, pues tú sabes, no hay que alabar la ceniza, sino alabar el fuego, y para eso hay que construir una antorcha nueva para prenderla con el fuego antiguo. Y yo creo que pues la astrología hasta cierto punto es algo que nos puede presentar pues ese camino, esa solución que empieza con la canción de Satya Yuga para resolver el problema de la dictadura científica. Claro, muchas personas que en dictadura y no les gusta la otra, pero pues esos son otros 20 pesos, pero esa es la idea. Perdona que te interrumpa, perdón.
Claro, no, no te preocupes. Justamente a mí, algo que yo tardé en darme cuenta, y de hecho me di cuenta porque vi un comentario, sinceramente, no fue por observación propia, Está es bien. que el video de Satya Yuga está entroncado con simbolismos de las cartas del tarot. O Correcto. sea, yo no la había captado, ¿no? En verdad, no lo habías captado. Oh, O wow. sea, los sospeché en parte, sobre todo por los números romanos y ciertas posiciones, pero dije, no creo, de repente, ¿qué será? ¿No? Me concentraba más en la letra. A veces uno peca de eso, ¿no? De ir mucho al mensaje, pero también olvida que el recipiente es importante. Claro, Entonces, claro. hasta que cuando lo leí ya es como que se prendió el foco, como decimos aquí, y dije, vale, o sea, sí, definitivamente hay algo de esto, ¿no? Y justo eso también entronca con que tú en esos años ya estabas adentrándote en el conocimiento de la astrología y pues lo estabas uniendo, ¿no? Y dando una pista de hacia dónde estabas encaminando ya tu carrera, no solo personal y espiritual, sino también profesional, porque tú a nivel profesional eres astrólogo. Ahora mismo, Claro. sí, a tiempo completo, wow, renuncié a mi trabajo en octubre. Lo estoy haciendo profesionalmente lo estoy haciendo desde el 2017, pero a tiempo completo desde ahora, desde finales de 2018. Pero yo empecé a leer cartas en el 2014, así, pero sin cobrar, sin hacerlo más informalmente. Pero ya ahora lo estoy haciendo formalmente en mi website y en mi canal de YouTube, y tengo clientes, he tenido clientes del Perú y de todo el mundo de habla hispana, y nada, la meta es convertirme en el próximo Walter Mercado, pero más serio. Pero claro, salvando las distancias necesarias. Claro, Sí, claro. Los sí, dos somos puertorriqueños, así que tengo algo en común ya ahí, o sea, pero sí. ya. Sí, pues justamente yo la verdad con la astrología no he indagado mucho bueno, básicamente por dos motivos. El primero de repente es el prejuicio, porque yo vengo de un entorno un poco curioso, porque, o sea, es un entorno muy religioso, Claro. pero muy partido también en el aspecto de las denominaciones, porque bueno, mi madre es católica, mi tía también, su hermana, de ahí el resto de la familia se volvió adventista, por el lado de mi papá eres testigo de Jehová, por ahí mi mejor amigo es evangélico, hay varias cosas, entonces es como que yo fui influenciado en cierto modo a la clásica de que no, que la astrología es mala, que eso es cosa Hay del astrología mala, moderno. así que no te culpo. Y cosas por... No, pero bueno, ellos son muy categóricos, ¿no? Sobre todo los evangélicos, que yo sí Claro. asistí a una iglesia evangélica durante varios años, y entonces tenía eso, ¿no? Incluso a mí me veían, y hasta ahora me ven mal, por el tema de mi De interés los por la ovnis. cuestión ovni, la cuestión paranormal y todo, al punto que alguna vez me achacaron cuando pasaron cosas extrañas en casa. No, que no te quejes cuando eso pasa porque estás metido en cosas raras. Y yo, o sea, que ¿por qué me toman, no? Que estoy haciendo un ritual aquí cuando nadie me ve, no sé. Pero por otro lado, yo tengo pues un tío, mi tío Nelson, que él estuvo desde jovencito en grupos esotéricos. Sí, Estuvo, Rosacruz me habías dicho, ¿verdad? Sí. sí, estuvo con los Rosacruces. Primero inició con la Sociedad Teosófica cuando él tenía solo 16 años, ahorita él tiene 73, 74, 16 y, años, ok. y estuvo, exacto, y estuvo bueno, ahorita ya no, pero hasta hace unos 5 o 6 años en la Gran Fraternidad Universal. Claro, es que hay Y diferentes grupos de Rosacruz, sí. que bueno, ellos no son Rosacruces, tienen ahí su nexo, pero bueno, son un grupo independiente. Y él siempre, él como que me instó a romper esa barrera de prejuicio, ¿no? Me decía que la astrología por aquí, por allá, tiene muchos libros en su casa, pero eso sí, no suele hablar mucho al respecto porque a él le han inculcado mucho la cuestión del iniciado y del iniciarse, ¿no? Entonces él me dice, yo te puedo decir ciertas cosas, te puedo ayudar, hasta cierto punto incluso te puedo proteger de alguna forma con algún ritual, vamos a decirlo así, pero yo, ¿por qué tendría a ti que decirte las cosas que sé si yo he tenido un gurú, yo he estado muchos años en un esfuerzo, incluso he tenido que viajar a otros países? ¿Tú qué haces para ganártelo si no eres un iniciado? Si algún día te decides hacerlo, por ti mismo vas a descubrir más cosas. Y ahí se cierra, ¿no? Es como pero sí, fue la persona que me hizo cambiarle la idea que tenía, y pues también viendo tu canal y todo esto, se aprende más, ¿no? Se aprende definitivamente. En tu caso, ¿cómo fue ese nexo inicial con la astrología de repente? ¿Cómo A, iniciaste tra- hacia... a través de la banda, cuando, mira, yo
cuando hice la banda, yo quería la banda y yo decía, voy a hacer una banda y ahora se me van a pegar un montón de mujeres. Porque obviamente uno piensa eso, ¿verdad? Uno piensa que va a tocar Claro, de hecho, y las mujeres van a venir como un tsunami, ¿verdad? Un tsunami así es. de estrógeno. Pero no ocurrió eso. Con los niños estelares no vino un tsunami de estrógeno, vino un tsunami de locos. Bueno, Vino un tsunami pues, conspiranoicos, gente del mundo de las conspiraciones, y entre todas esas personas yo conocí pues Rosacruces, conocí masones, conocí maestros reiki, conocí chamanes, conocí gente de los medios como tú, que trabajan estos temas, Celades, por ejemplo, cuando fuimos para allá. Rafa Pal una vez compartió la música de nosotros y otros grupos, casi todos estos grupos de cosas aleatorias, esotéricas del mundo hispanoparlante ha compartido la canción mía en algún momento. uh-huh. Y también la sinnúmero de personas que me escriben en redes sociales, de todas las edades, de todos los países, y yo les doy consejos, porque yo, o sea, ahora mismo con el internet, o sea, es increíble, o sea, yo trabajo con mis clientes al momento y de la misma manera a todo el mundo que me escribe yo le contesto realmente, a menos que obviamente sean personas que no estén interesados en charlar y estén interesados en otras cosas. Pero, Sí. Y de esas personas, pues yo tenía un amigo mío y ese amigo mío me introdujo al mundo de la astrología presentándome a un astrólogo en el 2011. Y eso fue a principios de 2011 y en ese momento yo dije, ok, vamos a hacer, me hice la carta. Para las personas que no sepan, la carta astral o carta natal es básicamente un análisis de las posiciones de los planetas cuando uno nace, según la geografía, la fecha y la hora donde uno nace. Y es la idea de que a través de esa carta natal, de ese mapa de las posiciones planetarias en referencia a los 12 signos del zodiaco, desde una posición geocéntrica, uno puede extrapolar el presente, el futuro y el pasado de la persona en adición a sus cualidades, sus pros y sus contras psicológicos. Y yo me la hice, yo no sabía qué era, él era astrólogo védico, yo no sabía qué era eso tampoco. Yo sabía que el védico era algo de la India, pero no sabía más nada. Y me leyó la carta y después que me la leyó yo dije, esto es ridículo, esto es bonito y como que él me dijo unas cosas que podría aplicar a todo el mundo, hay unas cosas que son ciertas, otras no, pero realmente me vino y como que fue una experiencia amena, pero no fue una experiencia que yo dije, wow, que cambió mi vida. Claro, no fue algo determinante, fue algo de curiosidad del momento y... Claro, Sí. pero entonces 2 años después ocurren más o menos casi todas las predicciones que él me dijo y eso me voló la mente. Porque yo dije, wow, esto es una gran herramienta. Porque no, es una gran herramienta no solo como una herramienta profesional, sino una herramienta personal, espiritual, de que la persona, a través de un medio o a través de su propio estudio autodidacta, puede, a través de la astrología, conocerse a sí mismo, conocer su tiempo y su espacio, ¿verdad? Y ver cómo la vida se puede expresar a través del tiempo, porque hay que tener algo muy en mente, y aquí voy a citar una cita muy famosa latina del Imperio Romano que dice que las estrellas inclinan, pero no obligan. Y hay que tener en mente que con la astrología el destino no es absoluto y el libre albedrío tampoco es absoluto, ¿verdad? Yo uso una cita, ahora mismo no me acuerdo porque la escribí, pero básicamente era que el destino es parcialmente absoluto y el libre albedrío es absolutamente parcial. Y básicamente la vida de uno es básicamente ese baile entre el destino y el libre albedrío, ¿verdad? Y cómo nosotros nos movemos dentro de esas ventanas de tiempo y esas posibilidades. Y básicamente la vida es como si Dios te diera cartas, ¿verdad? Cartas de naipes para jugar póker, y entonces te da las cartas. Pero entonces tú eres el que decides cómo las juegas, y ahí es que entra el destino con el libre albedrío. Y después de esa lectura, 2 años después, más o menos todo sucedió, y eso me inclinó a meterme más a la astrología, y
Y en el 2014, cuando rompí la banda, me decidí a hacerlo a tiempo completo. Y gracias a Dios, al día de hoy, wow, 5 años, no más, porque 2014 empecé a hacerlo. Uh-huh. Y Ya son dije, 5 años a fecha de hoy. 5 años, exacto. Pero desde el 2011 por ahí, exacto, 5 años y ya practico profesionalmente y realmente uno nunca para de aprender, o sea, uno nunca para de aprender y hasta el momento, pues, esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Qué Y, bueno. y esa fue como entré al mundo de la astrología. Y ahora estoy estudiando otras cosas, ¿verdad? Empecé con astrología védica, después me incliné más a la astrología helenística, que es la astrología de la antigua Grecia. Ahora estoy empezando a estudiar astrología renacentista, que es probablemente el desarrollo tradicionalista más tardío en la astrología. Uh-huh. Y mi meta es, tú sabes, desenvolverme en el campo tradicional astrológico, no en el campo moderno astrológico, que ya eso implica otras cosas, que tienen que ver mucho con las cosas que hablamos anteriormente del New Age y... Exacto, Exactamente, exacto. exactamente, Sí. exactamente. Sí, justamente, bueno, en realidad yo considero que el ser humano siempre ha tenido como una de sus grandes inquietudes querer saber qué le depara el destino, ¿no? Para También, también. proveerse de un poco más de seguridad en sus pasos, No, y de entonces, que Chapi, si Chapi, no, y entonces tú lees, porque las personas no conocen esto, pero el hombre, lo primero que hizo, o sea, las personas hablan de que la profesión más antigua es la prostitución, ¿verdad? sí, Hay otros que dicen que la profesión más antigua es el cocinero, pero hasta cierto punto, también. la ciencia más antigua es ver las estrellas, y entonces tú lees los tratados griegos de hace 2000 años, y las preocupaciones de las personas eran lo mismo que ahora. De hecho, muchos de los tratados astrológicos fueron salvados por el mundo académico europeo, occidental, no porque querían aprender de las técnicas astrológicas, sino que utilizaban los textos astrológicos para evidenciar cómo era la vida del día a día del hombre antiguo. Tú sabes, de qué hacía en su tiempo Sí. libre, de cómo eran, tú sabes, los sitios urbanos de encuentro. Tú sabes, las cosas que no te dicen los historiadores que hablan de guerra y esto y lo otro. No, es el día a día, los gustos de las personas, este tipo de cosas. Y tú lees los textos antiguos y es como que, wow, no hemos cambiado nada realmente. Uh-huh. Puede que haya cambiado pues nuestra habilidad tecnológica, obviamente nuestro acercamiento hacia la espiritualidad, ¿verdad? Con la mentalidad moderna, la idea del progreso y la evolución, y ese tipo de Uh-huh. cosas, pero hasta cierto punto seguimos siendo las mismas personas que fuimos hace siglos, hace milenios y quizás hasta eones, si nos queremos aventurar y lanzarnos en ese postulado de tiempo, ¿verdad? Pero disculpa, Sí, sí. No, no, al contrario, me has dado luces para recordar algo más. Yo te iba a contar una experiencia que tuve ayer acá con una persona que lee o dice leer de forma tradicional el futuro y también el presente, pero me acordé pues que en uno de estos recorridos por sitios arqueológicos que hay acá, muchas veces lo que se encuentra son unas rocas donde han excavado la superficie, ¿no?, de la piedra, y que te dicen que son ojos de agua para ver el cielo. Entonces, y de repente, como bueno, por la misma naturaleza de la arqueología oficial, no van más allá y no captan. Sencillamente te dicen, no, es que esto se llenaba de agua con las lluvias, o ellos lo llenaban de agua con un pocillo, con un cántaro, y por las noches veían cómo las estrellas se movían, y eso seguramente pues les ayudaba para su cosecha o para sus creencias del momento. Pero no se ponen a pensar que es una manera bastante natural y bastante primigenia de hacer astrología también, porque hasta ahora en algunas comunidades se hace eso con la intención de saber no solo la cosecha, sino tu propio futuro, ¿no? O sea que por ahí está Chasca, que bueno, aparte de ser el nombre de mi gata, es el nombre del planeta Venus, por ejemplo, en quechua, ¿no? oh, wow. Y cosas así, Yo te ¿no? he hablado de eso. Deberías hacer un video de alguien, búscate a alguien que sepa de astrología de allá del Perú, no sé, de los incas o de cualquier otro pueblo antiguo, porque realmente, obviamente, los incas de seguro tenían algún sistema astrológico y de seguro también tenían un sistema de escritura, que muchas veces eso se debate, ¿verdad?
¿verdad? Las personas dicen que eran los nuditos estos con los cordones, tú me corriges. Los tipos. Los Sí. tipos. Pero es que tenían que tener escritura. Lo que pasa es que probablemente pues no se... O sea, no, Sí, no se en eso han dado últimamente. Justamente vino un investigador español, Pablo Novoa, que él es ferviente defensor de que no solo aquí, sino a nivel Sudamérica o incluso Caribe y todo, existió una escritura primigenia, lo que él le llama la escritura lineal, ¿no? Y nosotros hemos ido a lugares donde aparecen las mismas marcas. Como una lengua raíz, como un sánscrito. Exacto, wow. Qué interesante. Sí, y lo hemos encontrado en una piedra al lado de un río, aquí en la zona de Huánuco, en la Sierra del Perú. Él me ha mostrado fotos, tiene también libros al respecto, ¿no? Que lo he encontrado en lugares arqueológicos Arawak, en Venezuela, ¿no? Cerca del Mar Caribe, y o sea, parece que sí, ¿no? Claro. Ahora la cuestión es descifrarlo. Con los taínos en el Caribe, exacto, exacto, sí, por Venezuela, sí, por los arhuacos, exacto. Claro, de hecho, no sé si él ha estado en Puerto Rico, me parece que sí, e incluso él se ha viajado, bueno, como español que es, a las Islas Canarias, a Galicia, a la zona del Atlas en Marruecos, y ha encontrado los mismos grabados que bueno, por otros motivos X, que a mí, por ejemplo, me gustan algunas escrituras supuestamente reveladas, como el libro de Urantia. Ahí hablan de los 3 círculos concéntricos como el símbolo de Dios. Nos vamos a meter en todos los temas de arqueología esotérica. Sí. ¿Has hecho videos de las piedras de Ica o no? Me imagino que sí. Hice uno por un libro que encontré, que es un libro del año 60 y algo, en el cual hay un arqueólogo oficial, que él admite en esa época haber encontrado piedras grabadas dentro de tumbas intactas. Wow. Y ahora los arqueólogos de este tiempo lo minimizan y se hacen de la vista gorda, y te dicen hay otro señor, no me acuerdo el nombre, era americano, se llamaba Forbidden Archaeology, arqueología prohibida, que él habla de que hay evidencia de yacimientos arqueológicos que completamente derriban, tú sabes, las teorías arqueológicas tradicionales, pero que no se admiten dentro de los paradigmas dominantes porque serían muy trascendentales, cambiarían completamente nuestra visión de mundo, serían muy revolucionarios. Así es. Y eso son cosas que, pues, las personas que están en la carrera de arqueología, que realmente son perspicaces y llenas de pensamiento crítico, pues tarde o temprano se van a tener que topar, porque ese es el mundo académico, hasta cierto punto. Y a puerta cerrada lo saben, te diré, por 2 motivos. Primero, porque yo estudié unos años de arqueología, de ahí lo dejé por X motivos, y bueno, mi carrera actual soy trabajador social, pero conozco gente de la carrera, y aparte también porque cuando vino este investigador, que también es arqueólogo, Pablo Novoa, y vino con una chica también de allá de España, que ella se presentó pues como psicóloga, pero de ahí nos dijo, en realidad yo como segunda carrera estoy estudiando arqueología, y a mí me inquieta esto también, incluso lo del tema, sin que yo le diga, lo de los círculos concéntricos o las espirales o etcétera, que ven por todo el mundo, hechos en el mismo tipo de rock, con la misma técnica y a un mismo plano de antigüedad. Entonces ya eso te dice algo. Y bueno, mientras hay algunas personas que yo conozco que te salen con que no, porque eso quién sabe y así, hay también quienes a puerta cerrada. Claro, hay quienes a puerta cerrada. Hay quienes a puerta cerrada y cámara apagada te dicen, mira Cholo, yo veo y en verdad, pero no lo puedo decir porque si no afecta mi reputación, mi trabajo. Eso era lo que Thomas Kuhn llamaba los paradigmas dominantes, que Thomas Kuhn básicamente fue como el padre de la filosofía de la ciencia. Y él te habla de cómo los paradigmas dominantes son dominantes, o sea, dominan un campo de estudio y son bien difíciles cambiarnos porque toma décadas, si no siglos, cambiar la manera que pensamos respecto a algo. Tú sabes, y la ciencia moderna cada vez se vuelve más religiosa, lamentablemente. O sea, sí, la ciencia dogmática, moderna, plenamente. Se vuelve más cientificista. La ciencia se vuelve cientificismo. Y ya hoy en día, pues, los grandes inquisidores son, pues, los profesores de universidad, los tal llamados eruditos, los tal llamados expertos, los tal llamados tecnócratas, que van a actuar de una manera meramente para
salvaguardar sus posiciones de influencia en sus instituciones respectivas, ¿verdad? Instituciones hegemónicas, en este caso serían las universidades, y que salvaguardan esas ideas porque eso es lo que les da poder y les da pues su bienestar y su pan y su influencia, y esa es la realidad de las relaciones humanas. Sí.